Cordial saludo, tutor y compañeros. Me presento, mi nombre es Sergio Iván Ortiz Fonseca, estudiante de agronomía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta oportunidad pues daré inicio a la actividad del curso Cultura Política, en donde pues daré la presentación a dos entrevistas. La primera correspondida por el señor Wilson Garavito, estudiante de educación física, y la segunda por la señora Lady Sánchez, contadora profesional. En esta oportunidad daremos respuesta a los tres conceptos relacionados en esta actividad, la cual son cultura, política y cultura política. Luego, vistas estas entrevistas, en la parte final pues daré mi concepto sobre estos tres temas relacionados basados en las lecturas sugeridas por el docente para esta actividad. Entonces pues vamos a revisar las entrevistas a continuación. ¿Qué entiende por el concepto de política? De política, la política es la forma de participación de una comunidad determinada o de una sociedad en cuanto a la organización de su estado, es decir, de sus mandatarios, de sus leyes y demás. En relación para usted, ¿qué es el concepto de cultura? El concepto de cultura es lo que identifica a esa comunidad, a una comunidad determinada, es, digamos, las tradiciones, las creencias, las costumbres, todo lo que arraiga a una sociedad, a un grupo de personas, y que ese grupo de personas intenta que esa identidad no se pierda. Entonces es algo que está muy arraigado en una sociedad determinada, en una comunidad determinada. Y ya visto estos dos términos, al unirlos para usted, ¿qué es el concepto de cultura política? El concepto de cultura política es la idea que tienen las personas de que deben ser partícipes de esa elección de sus mandatarios o de esa de esas determinadas leyes. ¿Listo? Entonces, digamos, la conciencia que tiene la gente de que tiene que participar, de que tiene que votar, de que vive en un país democrático, que tiene que participar para elegir a sus mandatarios. Dando continuidad a mi tarea en cultura política, doy inicio a mi segunda entrevista. Para usted, ¿qué es el concepto de cultura? Cultura es toda actividad relacionada con la sociedad, es decir, puede ser una ideología, puede ser una práctica, por ejemplo, no sé, hip hop, rock, eso es una parte de cultura. Para usted, ¿qué es el concepto de política? Política es toda aquella relación que interactúa entre la jerarquía, es decir, por ejemplo, en una universidad, el profesor con los estudiantes, el simple hecho de generar una idea, una discusión, es generar una política. Y ya definidos los dos temas, para usted, ¿qué sería el concepto de cultura política? Es la interacción que hay con la sociedad y una ideología que pueda colaborarle a ella misma. Por ejemplo, como son los personeros que hay a nivel distrital y a nivel nacional, ¿sí? También se puede decir que las asambleas distritales, municipales y los consejos de la administración de un conjunto, por ejemplo. Eso también sería una cultura política, que se reúne gente para poder favorecer a cierta población. Bueno, ya finalizadas las dos entrevistas realizadas, pues procederé por mi parte a dar la definición de estos tres conceptos basados en las lecturas sugeridas por el docente de esta asignatura Cultura Política. Como primera parte, pues cultura desde mi punto de vista es todo ese conjunto de costumbres y tradiciones que son transmitidas de generación en generación y van construyendo un legado en un pueblo que marcan una frontera frente a las demás poblaciones, lo que nos diferencia. Ahora bien, el concepto de política es todo ese esquema, esa estructura que nosotros tenemos realizada para buscar la necesidad de nuestro pueblo, el bien en común. Ya pues definidos estos dos temas, para mi punto de vista, cultura política es como ese conjunto de conocimientos y saberes y ese esquema que nosotros realizamos como población para llegar a ese bien común.
Un ejemplo puede ser Colombia es un país netamente agropecuario, pues debe estar en sus políticas deben estar enfatizadas y darle prioridad pues al desarrollo del agro colombiano. Esa sería una cultura política propuesta en Colombia. ¿Cómo se ve reflejada esa cultura política en mi país, en mi entorno? Pues realmente es difícil establecerla porque en este momento no es evidente esa cultura política que logre ese desarrollo en bien en común a nuestras necesidades, pero pues lo ideal sería una cultura política que le dé desarrollo a nuestras necesidades primarias. Ejemplo, somos un país agropecuario, pues que lograra el desarrollo de nuestros campesinos, que le diera movimiento a todas esas producciones que cada campesino pues tiene en sus fincas, en sus pequeños cultivos. Desde mi punto de vista, eso sería que se viera reflejada una cultura política en mi entorno, dándole atención a las primeras necesidades como comunidad. Muchas gracias.